o cosas en TikTok que no tienen nada que ver contigo y me comentan, Dios mío, si te viera Fraga, sacaría el tobito inmediatamente. Y de pronto nos hacen así, a cada uno, pa, en los hombros. Y era Hernán Pérez Belisario, que nos había visto desde su oficina, porque esto es frente Dios a frente. mío, los dos galanes metiéndose sus arepas. Yo hubiese hecho lo mismo. Bueno, le volaron aquellos ojos verdes y dijeron, ¡ah! Yo quiero. Y yo quería morirme. Porque yo estaba ¿Por además qué? dando clases en la universidad. Ajá, eras profe. Hola. Portarse mal, que llegamos nosotros. Qué bueno, gracias por todo, gracias por todo su amor, pues, y todo lo que nos comparten. Estamos muy contentos, muy felices. Y ¿tú cómo estás? ¿Cómo está tu semana? Bueno, súper agradecida. Imagínate, he recibido hasta propuestas matrimoniales gracias al podcast. Así me dijiste. Y matrimoniales y no matrimoniales, ¿no? ¿O sí? No, sexuales también, pero ojo, Claro. no por el último podcast que estuvimos calientitos con el suéter amarillo que fue el que propició todo. Claro. Antes tuve unas propuestas monetarias. Ah, sí. Monetarias y bueno, y alguien que me ofreció me dice, pero te quiero para en serio para hacer las hallacas en diciembre. Tanto fue que yo le dije, por favor, yo puedo contar esto en el podcast, te doy permiso. Pero mira, alguien con muy buen humor, sin duda. Imagínate, yo por dentro decía, yo no hago hallaca. Pero bueno, propuestas, comentarios. ¿Y qué te causa eso que te... Ay, que me da te- mucha risa. Sí. Okay. Me da mucha risa, me divierto muchísimo. Nunca me tomo nada de eso en serio, jamás. Agradezco, ay no, las mujeres, repito, cada vez están más simpáticas, divertidísimas, me escriben una cosa. Bueno, a tal punto que subo reels o cosas en TikTok que no tienen nada que ver contigo y me comentan, Dios mío, si te viera Fraga, sacaría el tobito inmediatamente. Y yo Afortunadamente no la veo siempre porque si no tendría que vivir con este, ¿no? Tendría que vivir con este para arriba y para abajo. Lo que falta es que te etiqueten a ti, te manda a ver lo que está haciendo la trombita marina por otro lado. ¿Sabes que yo me venía acordando porque vi una entrevista que le hace Sarcos en su programa nuevo que tiene ahora? No sabía. Sí, tiene un programa nuevo, no sé si sale desde Miami o sale desde República Dominicana y lo pasa Venevisión Plus. Ok. Y lo pasan por ahí, por las redes. Yo lo veo por las redes. Y por redes he visto alguna cosa. Al ver a Víctor, a quien yo quiero mucho, me acordé de una anécdota que es muy linda y es muy aleccionadora, además. Wow. Nosotros dos entramos más o menos en el mismo momento a RCTV, llámese a Radio Caracas en su momento, y además éramos los prospectos de galán joven del momento. ¿Quiénes, perdón? Víctor Cámara y yo. Ok. Lo que pasa es que luego yo me voy por el lado de la animación, o me lanzan ellos por el lado de la Y animación. él por la política. No, y Víctor. Joder, un mal chiste. La gente, el que entendió. Él no era como alcalde de Miami, se lanzó. Bueno, ahora, claro, pero ya de viejo, Ok. ya bueno. Y a él por el lado de las telenovelas, entonces él hace topacio y todo aquello. En una oportunidad estamos haciendo Fray Salsa. Fray Salsa era ¿Qué? una serie de Oscar de León, o con protagonista Oscar de León, que hacía de cura y tal y qué sé yo. Wow. Era aquel momento que lo estaban sacando de la demonización y tal y qué sé yo. Entonces, bueno, era como un internado donde estábamos todos los talentos jóvenes de RCTV o de Radio Caracas Televisión. Y Víctor y yo éramos así, bueno, éramos caras visibles, pues. Ok. Y en un momento determinado, en ese año, podría ser el año 83, 84, no había, en Radio Caracas no había cafetín. No había cafetín. No. Entonces, cuando te agarraban las grabaciones Eso te iba a preguntar, ¿cómo a las hacía? 7, 8 de la noche, Cafecito, una cosa. frente a Radio Caracas de toda la vida, Quinta Crespo, hay una arepera un poco fea, pero una arepera lo que había.
Y entonces en eso, bueno, pausa para comer y salimos a comer. Y yo le digo a Víctor, o él me dice a mí, no me acuerdo, vamos a comer una arepa allá, vamos a comer una arepa ahí rapidito, tal y qué sé yo. Pedimos, estamos comiéndonos las arepas. Y de pronto nos hacen así, a cada uno, en los hombros. Y era Hernán Pérez Belisario, que nos había visto desde su oficina, porque esto es frente a frente. Dios mío, los dos galanes metiéndose sus arepas. Yo hubiese hecho lo mismo. Y el hombre, el señor Pérez Belisario, a quien le agradecí siempre, porque esa anécdota, repito, la incorporé en mi vida muy, muy bien, dijo, venga acá, anótame las arepas ahí. Ay, Dios. ¿De qué era la arepa? ¿Te acuerdas? No, la mía era de queso amarillo, estoy seguro. Yo me la imaginé, me echaba. No. Y de pronto, vengan, y vamos a Radio Caracas, y él nos agarra en una oficina, que no era la de él, en una oficina de abajo, y nos dice, hey, ustedes tienen que tomar conciencia de lo que ustedes representan. Claro. Ustedes son dos galanes. O perdón, esa es la intención. Entonces, ¿cómo van dos galanes? Imagínate tú que está pasando una muchacha y los ve con la boca llena, casi en el medio de la calle, comiéndose una. Entonces, ahí el tipo agarró, o el señor nos agarró y dijo, hey, la televisión es magia. El teatro es magia. El espectáculo es magia. Cuando eso se pierde todo. Oh, Dios mío, imagínate tú. Bueno, no, si lo llevamos ahorita. Exactamente. Me quedaron impactados y me quedó la magia. Yo me acuerdo cuando todos los años que he dado charlas, conferencias, a mí yo no hablo con la gente antes. Yo entro por detrás, la gente no me ve. Nunca, y si yo quiero que me vea, me ve después. Pero no antes, porque entendí que eso era magia. Totalmente. Mira, tú no sabes lo que yo cuido eso, ¿sí o no, Niebla? O sea, eso para mí, eso de los actores que veas a un vestuario antes, a la gente con un vestuario, rompes todo. Cuando se abre ese telón y además estás hablando, mira, yo me acuerdo, en esa época yo todavía no estaba actuando, pero en este país, tú lo vas a corroborar, cuando estaban grabando aquí en la esquina una telenovela, separaba la ciudad. O sea, era un tema grabar, porque entonces, o llevar los actores al motorhome, del motorhome al lugar donde tenían que grabar, sí o no, porque eso era un tema. Totalmente. Yo llegué a estar montada en el motorhome y la gente dándole y dando. O sea, el actor era una persona, era algo inaccesible, era wow. Nuestros actores, la salida de mi hermana, que creo que una vez tenía una carpeta firmada por Franklin Virgüe, que se lo firmó grabando en Sabana Grande, algo así. Pero el actor era visto como el artista. El artista, todo en general. Era visto como esa figura intocable. Yo siento que así como las redes han dado acceso a que tú muestres cosas, no podemos perder como no se puede mostrar todo. Hay un espectro, hay que resguardarlo. Exacto. Porque ese espectro te salva de ese amor sublime, porque todo el amor que ustedes nos tienen, cosa que agradecemos, es sublime, porque de alguna manera ustedes no están aquí, ustedes no conviven con nosotros, ustedes no están permanentemente con nosotros. Entonces es un amor sublime y esa sublimación es la que permite que ustedes vean un podcast como este, o una telenovela, o vayan a pagar una obra de teatro. Claro, por eso no lo puedes mostrar todo. Claro. Porque cosas que yo por lo menos en soltera, que yo siento que es primera vez que es mi próximo proyecto, que siento que voy a contar cosas, porque yo con mi vida personal, más allá de que antes sabían con quién estuvieras y te lo sacaban en Venezuela Gráfica, Venezuela Farándula, Ronda, todo eso, Chepa Candela y todo eso que existió que era tan heavy, donde además te volvían nada o impunemente. Impunemente, podían decir de ti a inventar lo que fuese. Yo creo que eso debe venir como un poquitico copiado de España, ¿verdad? Copiado de España y de México. Exactamente. Y de Argentina. Es decir, son países donde la prensa del corazón era... ¿Por qué le dicen prensa del corazón? Porque son de las parejas. Porque es de pareja, porque tiene que ver con eso, pero además es un rango, o no un rango, eso se llama un espacio televisivo de mucho rating en todos esos países. Entonces, que yo creo que España, aquí no, aquí es hambreado, aquí no nadie ve eso.
Yo creo que... No, aquí existió ¿qué? La bomba. Claro, ven la bomba y ven esto, pero lo tienen que combinar con música, con otra cosa, porque nadie se cala un programa de 1 hora o de 2 horas hablando de los demás. Así que, Y además que eso perjudica demasiado, como tú acabas de decir, ¿para qué yo voy a pagar para ir a ver un actor en el teatro? Por eso siempre tienes que ofrecer en el teatro cosas distintas a lo que ofreces en tus redes. Es mi punto de Claro. vista, que como siempre digo, no tiene que ser el correcto, pero ofrece algo distinto a lo que tú... O sea, nosotros aquí, fíjate, en este podcast, estamos mostrando una parte nuestra que me parece simpatiquísima porque hubo, hablando de los comentarios, hubo un señor que escribió... me mandó un video de Colombia maravilloso. Colombia está haciendo cosas increíbles. Muy buenas. Entonces yo dije, wow, qué maravilla. No, reconozco que, bueno, da envidia lo que fue la industria Claro. de telenovelas donde fuimos pioneros, que se haya perdido tanto, que estemos tan retrasados. Y yo le digo, ay, qué maravilla. Gracias por enviarme eso porque yo amo ver este nivel de producto tan de primera. Y muy amablemente el señor me dice, tan de primera como el podcast que están haciendo. Y yo, ay, ¿sabes? Me sentí así como que, wow. Y me dijo, me comentó algo así como que, claro, es muy sencillo. Pareciera que no, pero humanizaron al gurú y a la actriz. Y eso me pareció tan bello, porque de alguna manera es eso, lo que estamos haciendo es mostrarnos un poco cómo somos, no todos, pero casi, Claro. Desde un Es que punto en el de momento que mostremos todo, dejamos de tener interés. Claro, totalmente. Que la Siempre. gente queda libre de sacar sus propias conclusiones, pero que yo también... Mira, la magia es tan sagrada Sí, que Hollywood, cuando Hollywood empieza, la primera regla para ser actor, actriz, bailarina, bailarín de Hollywood era no tener tu propio nombre. Exacto. Lo primero que hacían los estudios era adueñarse de ponerte un nombre. ¿Por qué? Porque eso le pertenecía al estudio. Es decir, Marlon Brando, por decirte, Marlon Brando es un nombre, pero no, cualquiera de ellos, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era el nombre y los derechos de ese nombre lo tenía el estudio. sí, claro. A la persona, eso no era problema de ellos. El problema de ellos era Marilyn Monroe. Que era Norma Jean Baker. Correcto. Claro, tú hiciste una película acerca de ella. Entonces, todo esto es fundamental para saber que hay un espacio mágico que no se puede invadir. ¿Por qué? Aquí te voy a explicar una cosa que es muy importante para las relaciones. Ya que hemos venido hablando tanto podcast de pareja y de relaciones, es importante. Cada vez que tú le preguntas a alguien qué es importante para una relación, te dice, hay que admirar al hombre o a la mujer. Sí, sí. Y yo le digo, no, la admiración mata el amor. Hay que valorar, que es una cosa distinta. Te voy a explicar por qué. Claro. La valoración es un tú con tú. Yo valoro lo que tú eres, yo valoro lo que tú haces, yo te valoro a ti como ser humano, yo valoro tu cuerpo, yo valoro. Ahora, cuando yo te admiro es así. Si tú pones a una persona, por ejemplo, que me admire a mí, y la pones a convivir conmigo, lo más probable es que se decepcione. Seguramente. Y cuando se decepciona, se está decepcionando no de mí, sino de lo que esa Del persona ídolo. infló de ti. Claro. Por eso dicen que a las estrellas no hay que conocerlas. Correcto. Efectivamente. Vámonos a suceso que está ocurriendo con Chespirito. Uh, Como un grupo de personas. Bueno, yo al principio estaba muy picada porque todo el mundo, ay, que no, que el primer capítulo, ¿te acuerdas que yo te lo dije? yo lo dije. Y un gentío criticando el primer capítulo y decía, Dios mío, pero eso es cuando tú escribes, tú sabes, y vas a escribir sobre Roberto Gómez Bolaño y un montón de gente talentosísima, y sus hijos y su familia y la carrera y todo eso, escribir un primer capítulo que sea emotivo, que enganche, que tenga un montón de cosas que atrapen, no es sencillo, porque tú tienes que contar en 1 hora o menos de 1 hora, en 45 minutos, restándole los créditos, etcétera, una historia que enganche. Ya el chavo va a enganchar porque sí, pero ¿cómo es la gran muestra de que un grupo de gente talentosísima, el ego se los fue comiendo uno por uno? Porque en lo que yo veo, más allá de Doña Florinda, que es como pasé un capítulo Bueno. solo a Florinda Mesa, pero cómo los personajes en lo que hicieron así, boom,
y todos empezaron a ganar el quíntuple de lo que ganaban, a tener la relevancia que no tenían antes. Mundialmente. En aquel momento donde no habían redes. Donde, bueno, imagínate tú, como muestran que el hombre compra el famoso, el Canal 8 que se convierte en Televisa, antes que las telenovelas se vendió el Chavo del 8. Mi amor, en la última preventa de Venevisión de este año, que fue en noviembre del 2024, uno de los productos que ofrecían era el Chavo del 8. Bueno. Imagínate tú lo vigente, primero los atrasados, la poca producción de aquí frente a... ¡Ay, qué horror! Lo vigente que sigue siendo el Chavo. Y es impresionante como en todo, fíjate ahí en el Chavo del 8 que lo primero que le cayeron a Kiko fueron los venezolanos, que están nombradísimos. Llegaron los venezolanos a Acapulco a ofrecerle trabajo a Kiko, a la Chilindrina. Eso era RCTV. Claro, es que después fue Federico. Federico. ¿No? Claro, y Kiko Botones. Y Kiko Botones, con Gloria Torralba, con toda esa gente. Ahora, ¿qué opinas tú? A mí me parece totalmente lógico, hablando de la magia de los actores, todo el cuento que la razón la tenía Roberto Gómez Bolaño de hazte lo que tú quieras, pero no vengas, pero esos personajes los inventé yo. Son míos, claro. Son míos. A mí eso, además siempre lo he sabido, porque eso ha sido público, y siempre se lo he respetado a Roberto Gómez Bolaño. Y luego, ahora por la serie, me enteré de una cosa que además lo amo más. El tipo era muy ágil. Él era una persona muy ágil, era una persona menudita, chiquita, ágil. Cuando él va a grabar de los últimos capítulos y se da cuenta que no puede salir del barril de un salto, bueno, porque tiene otra edad. Claro. Él dice, es momento de parar. Tú tienes, es decir, para que un artista pueda decir eso en un momento de brillo total, hay que tener mucho respeto por lo que se hace. Sí, total. Claro, pobre de los otros, habían entregado la vida a ese programa y ahora ¿qué iban a hacer? Bueno, eso ya es problema de cada uno, eso ya es problema de la decisión que cada uno tomó, pero me pareció tan valiente. Eso tiene que ver un poco con meter todos los huevos en una sola canasta. Claro, y de la vida. En la vida, oye, me hice famoso con tal cosa y ahora ¿qué hago cuando este tipo de repente no va más con este programa? Pero yo viendo la serie me preguntaba muchísimo si son, porque todos eran anormalmente talentosos. ¿Cómo no se inventaba, bueno, más allá de lo de Kiko Botones, pero siempre fue Kiko? Porque lo valioso ahí era el libreto. Claro. El libreto. Lo que no se ha entendido es que tenemos un problema de que Kiko sea buen actor o que porque él nunca buscó actores, además. Él buscó gente que tuviera gracia. Pero básicamente eran los libretos. Eso de los derechos es una cosa que a mí, salvando obviamente las distancias, a mí me pega mucho, porque cuando se hace a todo volumen, que se hace con un poco de chamos jóvenes, que no sabían quién era Melissa, ni Guillermo Dávila, ni nada, que se les da como una clase y se prepara para... Yo me acuerdo que en los primeros ensayos yo les decía, cuando canten, no sé, Él me mintió de Así no te amarás jamás, de Amanda Miguel, yo les decía, en este momento se va a caer el teatro, no porque fuera mi proyecto, ni porque lo hubiese escrito yo, sino porque son temas que están en nuestro ADN, y todos los chamos me miraban. Sí, como está desubicada, no hemos estrenado, es su primer musical y mira lo que ella se cree. Cuando sucedió, a la semana, Fraga, a la semana, yo tuve que hacer una reunión y bajarlos a todos a tierra. Porque ¡fuan! En lo que comprobaron que yo dije, él me mintió y ¡guau! Y el teatro se vino abajo. Claro, ya entonces nos saludaban igual, ya eran otra cosa y tú decías, wow. Y bueno, una de las experiencias más rudas que yo he tenido es que mi propio elenco, todos decidieron por su lado o copiarse a todo volumen o sea, esa fórmula de que si a ella le funcionó, si a Roberto Gómez Bolaño le funcionó. Si a ella le funcionó, gracias a mí, porque yo estaba ahí, porque no la puedo hacer Lo hago yo. Claro.
lo hago yo apartando y lo que la gente no ve es, siempre digo, salvando las distancias, son los años que yo estuve estudiando ese proyecto, que no es nada más la creación de unos personajes y unas canciones, porque tú ves el caso de Mentiras, Claro. el musical. Claro. Entonces, bueno, ya había varios de mi elenco cantando las canciones también. Recomendado. Canta- Mentiras en Max. Ojalá llegara la oportunidad de alguien que dijera, vamos a hacer todo volumen en serie. Chacho. Pues sería maravilloso, porque además creo que van a hacer la segunda parte. Pero también decía, cómo siendo tan talentosos, cosa que acabas de responder, no se les ocurrió otra cosa. Si mi talento es tan grande, pero entonces sí me creía con el derecho de irme, porque yo entiendo que ellos dicen, porque nosotros somos actores, y uno sabe que, bueno, yo he hecho personajes que el pirilín, prende tu moto y arranca, ni pendiente perro caliente, son cosas que no estaban escritas en libreto y que decían en un momento toda Caracas. O sea, yo salía y todo el mundo Sí. era pirilín. O sea, las frases todavía me las dice. Yo por eso no me voy a creer que yo tengo los derechos de Siolimar de Guerra de Mujeres. Eso fue una creación de César Miguel que- Rondón y Mónica Montañé. Y que además te podías ir de allí y que tenías que entonces hacer una novela para ti porque tenías 3 frases pegadas. Exactamente. Una locura. A mí me impresiona un poco de la serie que me tiene enganchadísima, eso, cómo el ego, el ego y Florinda, porque Bueno, pero fíjate que fueron muchos años. Florinda estaba clara, esa quería posición. Yo no, fíjate que a mí no me extraña que el ego de ellos, al contrario, fíjate que hay un Don Ramón, por ejemplo, que es un tipo que tiene el ego bajo, que está permanentemente mediando. Lo que pasa es que los demás de alguna manera se probaron afuera y funcionó. La Chilindrina de pronto hizo un show afuera y funcionó. En los circos, además. Claro, entonces hay una cosa ahí que funcioné, por lo tanto puedo hacerlo. Entonces empieza el lío de los derechos y al final no tuvo líos con Roberto Gómez Bolaño. Pero fíjate que él es el que prohíbe que ella haga la Claro, Chilindrina. claro. Ella le dio permiso para grabar el demo y todo, pero el programa nunca fue. Claro. Y tengo entendido que el tema con Don Ramón es que ya se estaba, no Sí, va a mediar, ya se claro. estaba echando palo y ya estaba como, vamos a quedarnos haciendo aquí nuestra cosa. Pero sí me impresiona no el episodio de la serie, el episodio de Florinda Mesa, hablando de los 7 defectos de Roberto Gómez Bolaño. ¡Ah! Y ese pobre hombre que tú lo ves al lado diciendo, no, ¿cómo vas a decir que coge 7 defectos? Los ¡Claro! 7 defectos son 6 hijos. Los 6 hijos y la mujer, la exmujer. Y la exmujer de Gómez Bolaño. Sí, como tú dices eso públicamente. Pero bueno, también ella está haciendo un documental y está buscando de alguna manera moverle la llaga a todo el mundo. Entonces está en el centro del huracán, pero volvió a ser el tema Sí. mundial o por lo menos No, es latinoamericano. impresionante. Yo reconozco que estoy un poco, o sea, mi algoritmo de TikTok, todo es el Chavo, Chespirito, etcétera. Imagínate. Y reconozco que crecí viendo El Chavo del Ocho. Totalmente. Principalmente El Chavo del Ocho era mi favorito. Y bueno, hice Guerra de los Sexos con Ñoño, con la Chilindrina y con Kiko. Y cuando venía el corte de comida, el ego de Kiko, yo hice 2 Guerras de los Sexos con Kiko y otra gente ahí, y siempre echaba el mismo cuento y era hablando peste de Roberto Gómez Bolaño. Entonces yo decía, pero qué necesidad si al final estás aquí en esta Guerra de los Sexos porque eres Kiko, y estaba vestido de Kiko. Además, Voy a subir esa foto, por cierto. la magia de todo eso es que tú hoy, y los invito, van a Max y ven un capítulo del Chavo cualquiera Sí, y usted se destornilla de la risa. totalmente. No pierde vigencia. Qué obra maestra, ¿no? ¿Qué crees tú, viniéndonos para Venezuela, que pasa? Porque es muy heavy. A mí me lo ha preguntado mucha gente y me ha dicho, ay, Elaiza, qué fuerte. O sea, yo dentro de todo reconozco, o sea, yo siento que soy de los actores que se quedó aquí en Venezuela, porque además la gente se asombra como que, ¿por qué no te has ido? ¿Y por qué no te has ido? Y yo siempre digo que yo he vivido en Milano, en Miami y en Bogotá, y mientras más he vivido afuera, más me gusta mi país. No niego en ningún momento que, bueno, que llegué a pensarlo, que lo dudé, que la cosa tú dices, como siempre he dicho, es que producir aquí es súper particular,
pero la gente extraña demasiado. Bueno, tanto es que repiten y repiten las novelas, no cobramos ningún royalty, que eso ya es ilegal. Eso en cualquier parte del mundo es ilegal. Yo podría vivir de todas las novelas que están repitiendo. Claro. Imagínate tú de los programas tuyos, de cada uno de los programas. Cacho. Sería totalmente lo justo. Y tú entiendes que la industria, que el país, todo lo que te dé la gana. Pero yo siento que la gente aquí en Venezuela extraña mucho eso. Claro. Yo creo que incluso esto de alguna manera es porque, wow, mira, estos dos que se juntaron, los vemos conversando de una manera distinta, pero hay mucha gente que el exceso de exposición en redes, más allá de disfrutarlos así como que, ay, pero a mí me gustaba como cuando era como más inalcanzable. ¿Qué opinas de eso? Claro, creo que es así. Yo creo que además somos era una generación inaccesible para esos medios. Es decir, solo podíamos acceder a esos actores, a esos programas, a esos libretos, a esas historias a través de la televisión. No Total. había otra posibilidad. Estos chamos tienen mil maneras, tienen mil Palabras formas, ciertas. palabras ciertas. Gracias. Son cosas que de alguna manera marcan profundamente una generación de otra y por supuesto marca el mundo de los deseos de una generación a otra. Yo me acuerdo que a mí, la vez que me llamaron y me dijeron haciendo Ciudad Bendita, que iba a estar en el opening del Miss Venezuela, bueno, fraga, primero comí piña con casabe, como buena intensa, como por un mes. Y yo, o sea, yo quiero mucho a Manuel Grijalva y se burlaba. Todavía me ve y me dice, ¿te acuerdas cuando tú contaste que venía de las voces blancas, que esto, que aquello? Yo, estar en un opening del Miss Venezuela en el Poliedro de Caracas, programa en vivo y además el Poliedro completo contando 5, 4, 3, 2 al aire y empezaba aquella musiquita. Esto era nosotros, las ferias. Ajá. Que nos íbamos a la feria haciendo, por cierto, Guerra de Mujeres, Maracaibo. Sonaba el panam, panam, pan, panam, panam, pan, y nos llevaban a todo el elenco, además. Cuando nosotros salíamos y era aquella plaza de toro repleta, era una cosa como... mira, eso para mí será inolvidable, cómo de alguna manera el público del interior agradecía esas bailantas sensacionales y todas esas Mira, cosas. Mira, recién llegado yo a Radio Caracas Televisión en 1983 se hacía una cosa que se llamaba el Teleradio Pabellón. ¡Claro! Del Hospital San Rafael. Que sonaba, ajá. En el Hospital San Rafael de Maracaibo. Bueno, yo me sentí un rockstar. Claro. Porque era casi, no era el aeropuerto de ahora, era un aeropuerto mucho más sencillo y la gente iba y se te lanzaba encima y no te dejaba y además eran 24 horas de transmisión. No. Bueno, el calorón, bueno, no sabes. Que es lo que después hizo un poco el bingo de la bondad, claro, Venevisión. Claro, pero esto eran 24 horas completas, 72 horas completas, todos los actores iban y venían, llenábamos el hotel del lago. Ajá. Wow. Tú sabes qué extraño yo, esa guerra sana entre canales, en que compitieran las cuñas de televisión de Navidad, ¿sabes? Porque además... ¿Tú crees que era sana? Bueno, sí. Era guerra. Para el espectador yo creo que un poquito sí. Para el espectador era ganancia. Sí, ¿verdad? para el espectador era como una emoción que de repente tú veías, que nunca se me olvidará. Yo trabajé en Venevisión y hice cuñas afuera, pero Venevisión era una cosa loquísima, las locaciones de la cuña de Navidad, y venía RCTV con su Estamos Contentos en el estudio y hacía una cosa sencillita, mucho más económica y arrasaba. Sí. Arrasaba con... O sea, yo de verdad... dígame, el circo de Poppy. Bueno. Que tú me contaste que hiciste, ¿qué fue? ¿El qué payaso? ¿Cómo es? Qué triste ese payaso. Ya, esa es una anécdota. Ay, maravillosa. ¿Hay tiempo? Ok, mira, tengo una anécdota buenísima yo creo que de aquí de este capítulo no hay más anécdotas, porque ya la vida mía ha salido aquí. Mi vida No, niño, profesional. ahora es cuando falta. Hacíamos lo de hoy. Lo de hoy, Magazine, era de 9 a 12 de la mañana. Y teníamos muy buen rating, competíamos con Buenos Días Venezuela de Venevisión. Pero había un momento en el año que era muy duro para esos programas, que era el momento de vacaciones escolares. Claro. Porque los niños
salía, es decir, los niños llegaban, estaban en su casa y por supuesto no consumían el contenido de estos magazines, Claro. que eran más que todo para ama de casa. Entonces había que darle algo porque el rating se iba al piso. Wow. Y entonces, por supuesto, RCTV, Radio Caracas Televisión, sacaba su arsenal. ¿Cuál era el mejor arsenal que tenían? Poppy. El claro, circo de de Poppy, Poppy. durante del 15 de julio. Amaba. No, para ver, era del 15 de julio al 1 de septiembre. Circo de Poppy todos los días. Y bueno, nosotros bien. Y funcionaba. Además que Poppy, yo hice una muy buena relación con él. Con Súper Diony, gran profesional, ¿no? muy Diony profesional López. de primerísimo. Maravilloso. Un día, de pronto, porque nosotros, Neil y yo íbamos, presentábamos el programa, hacíamos los 2 primeros cortes y eso quedaba en manos de Diony. Y entonces, en un momento, está él conversando, Diony López, está conversando con nosotros y de pronto dice, oye, ustedes deberían estar un día en el circo de Poppy. Tan bello. Y Neila, que era una entusiasta cabinera maravillosa, o es, bueno, le volaron aquellos ojos verdes y dijeron, ¡ah! Yo quiero. Y yo quería morirme. Porque yo estaba ¿Por además qué? dando clases en la universidad. Ajá, eras profe. Claro, yo estaba en un ambiente intelectual, yo estaba en un ambiente que ya yo estaba además en el magazine. Imagínate tú. En el circo de Poppy. Además, no he contado lo peor, era de payaso. Y a ella eso le gustaba más de la cuenta. Claro, ¿A yo mí? estoy con Neila. ¿De payaso? Bueno, imagínate tú yo vestido de payaso y después de ir a dar clase en la universidad. Era una cosa terrible. Bueno, eso me lo dicen un lunes. Esto es cierto. Yo rebajé 3 kilos 250 gramos cuando llegó el viernes, que era el día famoso. Y yo me acuerdo que yo fui inclusive al médico el jueves y el médico me dice, no, tú lo que estás es chorreado. Claro, porque mi gran dilema era, yo no puedo dejar esto, que es mi sustento, donde he llegado en Radio Caracas Televisión, y la universidad también es mi sueño. Así, ¿cómo hago para esto? Bueno, había que decir que no o había que irse de Radio Caracas, porque además Poppy siempre fue una figura importante Por del favor, canal. claro. El viernes me acuerdo que me puse un traje color vainilla porque yo iba a hacer un examen. Yo iba a que los muchachos presentaran el examen luego en la universidad. Me voy con un traje color vainilla, no se me va a olvidar nunca. Y llegó vestidito bello. Llego a maquillaje y está Poppy en la puerta de maquillaje. Sale Neila y le abre paso vestida totalmente de payasa. Feliz. Bueno, pero radiante. La ruma de traje de payaso en el piso y de pronto me dice Poppy. No, ya va, pero ven acá. Te estás olvidando de lo que te dijo el rector a mitad de semana. A mitad de semana A voy mitad yo. de semana. Y me dice, para que tú veas que uno atrae, el miedo atrae todo. Sí. Y el decano de humanidades en aquel momento, me ve y me dice, Fraga, ven acá. Por allá no necesito unos muchachos que tú te vas a disfrazar de payaso. Esos muchachos están locos, ¿verdad? Y yo digo, sí, rector, están locos. Bueno. Ay, Fraga, qué Y horrible. de pronto estoy yo en esa escena. Imagínense ustedes, yo paradito frente a Diony, los trajes de payaso, Neila atrás feliz. Neila feliz. Y me dice él, Fraga, ¿y te vas a poner el traje? Y le dije, Diony, lo que pasa es que tengo un examen ahora con los... Pero yo tengo un examen con los muchachos, imagínate, estoy en la UCB. Me dijo, bueno, no hay problema. Tú presentas el show y salimos todos nosotros, no hay ningún problema. Así te habrá visto él la cara de chorreado, ¿no crees? Yo no sé, yo lo que aprendí de eso es que uno no se debe anticipar. No cruces el puente hasta que no tengas el puente enfrente. Wow. Eso se lo regalo. No cruces el puente hasta que no tengas el puente enfrente. Luego, muchos años después, 20 quizás, 10, 15, me tocó a mí ayudar a la transición de empresas públicas de empresas privadas a públicas. Electricidad de Caracas, muchas empresas privadas a públicas, y normalmente el gran grito de guerra de estas empresas era, ¿cómo me van a venir ahora a mandar unos tipos? Claro. Y yo decía, espera a que te manden
Y entonces sabrás qué pasa. Y echaba el cuento del circo de Popi. Mira tú. Así que eso me sirvió muchísimo para esos ejemplos. Bueno, nosotros como buenos románticos seguimos soñando una Venezuela donde se retome. Yo quiero creer... La industria, vale. La industria, y quiero creer en una nueva generación de escritores que me parece que es súper necesaria en este país, que de alguna manera yo siento que no todo lo que debe venir es del pasado, ni todo puede ser totalmente nuevo, que tiene que haber una mezcla, Claro. porque para que un país como, ¿sabes?, que consume todavía tanta televisión, porque mira, cuando yo veo que hay una bullita en la calle más allá de lo normal, es cuando me entero que están repitiendo una novela. Por ejemplo, sí. Entonces uno cree que no, pero todavía hay demasiada gente consumiendo televisión nacional. Todavía. Entonces, yo creo que sí, una buena mezcla de lo que fue a lo nuevo sería para mí como que lo ideal. Por eso sigo diciendo que hoy en día, los que vivimos una época maravillosa, los que hoy en día se crea, como yo digo, el que viva en este país se crea la gran cosa, está pelando. Porque todo el mundo ha tenido una trayectoria, una carrera chévere, exitosa. Aquí había oportunidad para muchísima gente, pero las cosas cambiaron. Y creo que lo más importante es mantenerse haciendo proyectos de calidad. Que tú digas, bueno, que ya no puedo hacer la misma... Yo siempre cuento y digo, el día que se dejaron de hacer los proyectos que a mí me gustaban, yo dije, bueno, tengo que hacer los que me gusten a mí. Sí, señor. Y lo has conseguido, además lo has conseguido con muchísimo éxito. Y eso era impredecible, pues. Imprevisible. Yo creo que lo he hecho con respeto. Yo crecí, mira, tú echas esos cuentos de Radio Caracas y además yo toda mi vida quedé picada queriendo trabajar en Radio Caracas. Radio Caracas Televisión, sí. Más que RCTV, en Radio Caracas Televisión. Porque siento que, bueno, la cuna actoral de este país venía de Radio Caracas Televisión. Actoral y artística, ¿no? Total, exacto, los musicales, todo eso. Venevisión, maravilloso. Después, bueno, como despuntó mi casa. O sea, de verdad fui tan feliz y durante tantos años terminé un proyecto y arranqué otro y le agradezco demasiado, pero era como más, como lo decían ellos, el canal de la belleza. Sí. Pero sí, lo que he hecho, lo he hecho con un profundo respeto de la Venezuela próspera. O sea, rindiéndole como homenaje a una Venezuela próspera que no tiene nada que ver con el pasado. Sí. Porque, bueno, La Hora Menguada también lo hicieron Marina y Doris, pero lo que voy a hacer ahora, yo lo que quiero es hacer cosas con el gusto de lo que a mí me encantaba ver. A ver si me explico. Claro. Te entiendo. Y creo que si nos fuéramos todos por ahí, sería ideal, manteniendo, yo sueño con ver cosas del nivel que nosotros merecemos. Claro. En Netflix, en diferentes lugares, creo que cada vez se aproxima más el momento y bueno que ya Latinoamérica lo está haciendo, por lo tanto tampoco es un sueño loco, porque ya Colombia está haciendo cosas importantísimas. Ya ¿Tú Brasil, te imaginas todo volumen en serie? Chacho. En película, claro. Wow, sería la primera película musical venezolana. Sí, así que estamos abiertos a inversionistas. Por ahora nos vamos a despedir de ustedes llenos de entusiasmo. Por favor, suscríbanse, compartan, comenten. Hemos visto que a la gente le gusta mucho cuando recordamos. La gente se conecta y bueno, precisamente creo que un poco es por eso, por eso que extrañan, que extrañamos todos. Sí, señor. Así que pásenla bien, pórtense mal. Mira, nos portamos dentro de todo hoy. Hoy estamos, pero no he movido el... Creo que es por tu look, que estás un poco Harry Potter. Sí. Que pareces un niño bueno. Parezco un niño bueno. Lo he tocado por ella también, que vino vestido de tenista punk. Esto, en un momento te había asustado, esto es un choro, ¿viste? Bueno, no importa. Lo que sea está chévere. Yo seguiré con mi nueva yo. Claro, la nueva yo, fiel. Los queremos, así que ustedes fidelidad total.